Más alumnos, continuamos con la segunda parte del tema número 12, el objeto de derecho. Nos habíamos cortado el video anterior en la clasificación de los bienes inmuebles que hace el Código Civil. Decíamos que esos bienes podrían ser por su naturaleza, por su destinación o por el objeto al que se refiere. Bien, el artículo 531 habla de los bienes muebles. Ese artículo los divide en que son los bienes muebles por su naturaleza o por el objeto al que se refiere. Dice que los muebles por su naturaleza son aquellos que pueden cambiar por sí mismos o por una fuerza exterior de lugar, ¿okay? Que pueden ser trasladados o desplazados de un lugar a otro. Al respecto hay que hacer una precisión. Ya veíamos en el artículo 526 que habían inmuebles por su naturaleza que cumplen con esta condición. De manera que cuando veamos un conflicto entre el artículo 531, hay que entender que la lista de bienes inmuebles por su destinación que hace el artículo 526 del Código Civil venezolano es una lista taxativa, de manera que van a ser bienes muebles por su naturaleza todos aquellos que cumplan con esta condición de poderse trasladar por sí mismo por una fuerza exterior del lugar, salvo los que expresamente están establecidos como inmuebles por su naturaleza en el artículo 526. Y por el objeto al que se refieren es más o menos el mismo análisis que en el artículo anterior, el 526, al referirse a los inmuebles por el objeto al que se refieren de los bienes inmuebles. Vamos a hablar que hay derechos, como el derecho de posesión, que es un derecho, si es sobre un inmueble, pues ese derecho es un bien inmueble, pero si es sobre un bien mueble, ese derecho va a ser inmueble porque se refiere a un objeto mueble de acuerdo con esta clasificación. Otra clasificación importante dentro del punto de vista del derecho es la clasificación entre bienes fungibles y no fungibles. Son fungibles aquellos bienes que pueden ser reemplazados por otros, económica y jurídicamente. Por ejemplo, un kilo de arroz. Bueno, un kilo de arroz es un bien fungible porque no necesariamente está especificado cuál es el arroz que tengo que utilizar. Simplemente se habla de un kilo de arroz, es un concepto genérico, ¿okay? Entonces hablamos de que son bienes fungibles aquellos que representan géneros. Perros, gatos, son fungibles. Ahora, se pueden convertir bienes fungibles en no fungibles, sí. En principio el dinero, un billete, es fungible. Pero si yo tengo un billete con un determinado serial y yo expreso, por ser un coleccionista, que tiene que ser tal billete con tal serial y lo identifico, ya lo estoy convirtiendo en un bien no fungible. Y por supuesto, los bienes no fungibles son aquellos que deben entregarse en original o específicamente se tratan de bienes bien determinados por las partes. Un vehículo, lo que les decía del billete, con un serial bien detallado, etc., ¿no? Estos bienes también pueden ser clasificados de otra manera como consumibles y no consumibles. Los consumibles son aquellos que se agotan con el primer uso o con pocos usos. En cambio, los no consumibles son aquellos que soportan ser utilizados varias veces sin que se destruyan, ¿no? En el caso de los bienes no consumibles podemos tener, por ejemplo, un inmueble. Es un bien no consumible en principio porque acepta varios usos, pero una hamburguesa pues es un bien consumible porque una vez degustada se
consume, vamos a, valga la redundancia, el bien. También podemos hablar de bienes divisibles y bienes no divisibles. Son divisibles aquellos que pueden ser reducidos a partes o piezas, ¿okay?, sin que pierda su valor económico, y son indivisibles aquellos que no pueden ser reducidos a partes o piezas sin que pierdan su valor económico o su utilidad. Evidentemente, si yo tengo un perro de exhibición, de competencia, pues es un bien indivisible. Yo no lo puedo, no le podría dividir en partes, ¿no?, sin evidentemente acabar con la utilidad o el fin para el que fue criado el perro. En cambio, un vehículo es perfectamente divisible. Yo puedo sacarle las ruedas y todavía tiene valor quizás las demás partes o componentes del vehículo. También podemos hablar de bienes individuales o bienes simples y bienes compuestos. Son bienes simples aquellos cuyas partes están funcionadas de manera tal que perderían, no pueden separarse sin destruir el objeto. Y son bienes compuestos aquellos que permiten la separación de las partes sin que se destruya el objeto. Es el caso de cosas, o los bienes en este caso compuestos equivalen a cosas divisibles, y los bienes simples equivalen a los bienes indivisibles. Conviene hablar ahora sobre un grupo de bienes que tienen una determinada particularidad, que son las universalidades. Las universalidades son una pluralidad de objetos unidos por un fin o por un elemento teleológico, sin estar fusionados o unidos materialmente. Es el caso de nuestras bibliotecas, que se encuentran destinados a un fin particular. En este caso, este conjunto de libros, si bien por separado podría tener algún valor, al estar allí ubicados por materias, de acuerdo a un destino que le ha dado su titular, que es el ser utilizado como biblioteca o constituir una biblioteca, están unidos teleológicamente, forman una universalidad, ¿okay? Esa universalidad puede ser de dos tipos: universalidades de hecho, que es este caso, o universalidades de derecho, que es el caso de aquellos bienes que el propio derecho, las normas jurídicas, señalan que se tratan como una misma cosa. Por ejemplo, una sucesión universal es o representa el patrimonio del causante. Y ese patrimonio del causante, vamos a ver más adelante qué es el patrimonio, está constituido por todos sus bienes, derechos, pasivos y activos, ¿no?, que tuvo esa persona dentro de su esfera jurídica. Es decir, es el conjunto de relaciones jurídicas que tuvo la persona al momento de fallecer. Y eso constituye o es tratado por el derecho como una universalidad, ¿okay? También vamos a entender que estas universalidades de derecho tienen o les da un tratamiento único por la ley. En este caso, las sucesiones ab intestato, sin testamento, están reguladas por nuestro Código Civil y les da un tratamiento a ese conjunto de bienes, de manera que se encuentran estrechamente vinculados por
una norma jurídica para un fin, satisfacer un fin particular. ¿Okay? Podríamos también decir, ahora que hablamos de patrimonio, que el patrimonio tiene su origen en el derecho romano y se hacía referencia a que el patrimonio eran los bienes que daba el padre, el pater, por eso patrimonios. Y posteriormente esta noción fue evolucionando a, primero se entendía que patrimonio era todo el activo, y ahora, modernamente, la contabilidad moderna nos dice que patrimonio es igual a la suma de mi activo más mi pasivo. Y digo suma porque es una suma algebraica, ¿no? El pasivo en principio siempre debe ser negativo. De manera que la suma de mi activo y mi pasivo constituye mi patrimonio. Ahora, el patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas, deberes y derechos, entonces, que pesan sobre un sujeto de derecho. Y este sujeto puede tener tantos patrimonios como sujetos en principio existan, o tantos patrimonios como la ley me permita establecer, porque podemos estar hablando del patrimonio de una persona cuando hablamos ya del conjunto de deberes y derechos que tiene esa persona. Yo puedo tener un apartamento, un vehículo, una motocicleta, ¿okay? Unas acciones en una compañía, pero también seguro tengo deudas, cuentas por pagar, tengo gastos fijos, ¿okay? Etcétera, que ese conjunto, ese entramado de relaciones va a constituir mi patrimonio. Pero yo también puedo tener o constituir otros tipos de patrimonio, como los patrimonios separados. Es el caso típico del hogar. Cuando yo destino un inmueble a ser hogar, de acuerdo con la ley, yo puedo establecer que ese patrimonio ese bien está destinado a un fin particular. En consecuencia, forma un patrimonio distinto de quien está siendo beneficiario o beneficiado por ese bien. En este caso, quienes hacen uso de ese bien para su hogar. También podemos hablar del patrimonio en cuanto al destino que le da la norma jurídica. Dice el Código Civil que el patrimonio es la prenda común de los acreedores quirografarios. Esto es interesantísimo. Además, bastante poética la forma en la que el Código Civil lo expresa, porque la ley le da una finalidad al patrimonio. El patrimonio responde por mis obligaciones ante mis acreedores quirografarios. Acreedores quirografarios son aquellos acreedores que no tienen ningún derecho de preferencia o privilegio. Entiéndase, no se trata de créditos privilegiados ni que tengan preferencia, por así establecerlo la ley. Entonces, esa universalidad de bienes, esa masa que tiene el sujeto, responde por sus obligaciones. Ese es el principio de responsabilidad patrimonial, ¿no? Al respecto, les invito entonces a revisar el artículo 1864 del Código Civil sobre esta noción de patrimonio como prenda común de los acreedores quirografarios, y ese principio de responsabilidad patrimonial, que supone entonces que todas las relaciones jurídicas que tiene una persona, un sujeto de derecho, están para satisfacer sus obligaciones frente a los demás terceros, y en este caso frente a sus acreedores. Entonces, bueno, con esto damos por finalizada nuestra clase referente al objeto de derecho. En el próximo video hablaremos del tema número 13, hecho y acto jurídico. Hasta luego.